la parte teórica, la parte superior, perdón, en la parte superior tenemos la teoría, en primer punto, y el segundo punto tenemos lo que es la parte de actividades, ¿ok? Siempre en toda ficha pedagógica. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a entrar a ver el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? O acelerado. También lo conocemos a este como RV, ¿sí? Pero antes de entrar a este tema, que ya vendría a ser el siguiente movimiento, el análisis del siguiente movimiento, vamos a ver las gráficas, ¿sí? Y cómo se resuelve en una recta, ¿sí? Entonces vamos a ver el análisis de los gráficos de distancia contra el tiempo y de la velocidad contra el tiempo. Entonces, gráfico de distancia contra el tiempo. En este gráfico, el eje de la Y representa la distancia recorrida en metros y el eje de las X tiene el tiempo en segundos. Para determinar la velocidad se debe sacar tangente del ángulo con respecto al eje X o alfa y por otra parte se debe calcular, o por otra parte también se puede calcular con la ecuación de la velocidad, ¿sí? O la fórmula de la velocidad que nosotros ya la conocemos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la gráfica, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito. Como ustedes pueden observar, tenemos el eje de las X y tenemos el eje de las Y, ¿sí? En este caso nos dice que el eje de las X va a estar el tiempo en segundos, mientras que en el eje de las Y va a estar la distancia en metros, ¿ok? Y lo que nos pide son calcular diferentes puntos, ¿no? Que nosotros obtengamos en nuestro plano. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Y aquí vamos a analizar dos puntos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a analizar este punto y este punto de acá. Lo podemos también resolver, como nos dice aquí, con la tangente, ¿sí? De alfa y todo lo demás. Pero si nosotros analizamos, podemos analizar, resolverlo mediante la ecuación de la velocidad, ¿sí? La ecuación de la velocidad no es la fórmula. ¿Cómo yo obtengo la fórmula? Ustedes ya saben. La fórmula obtengo, si yo recuerdo, un triangulito en donde tengo las magnitudes que se trabaja en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Recuerden que esto solo en el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU, ¿sí? Nos ayuda este triangulito, donde tenemos distancia, velocidad y tiempo, ¿sí? En este caso nos dice que calculemos la velocidad. Entonces, de este triangulito yo voy a tomar la velocidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que me va a sobrar? ¿Qué es lo que me sobra, señora o señorita Villafuerte? Que el Felice no le entendí. Ya, de este triángulo, por favor, que tenemos distancia, velocidad. Yo tomo la velocidad. ¿Qué es lo que me sobra? ¿Qué me está sobrando en este triángulo? ¿Qué datos tengo que me sobra? Tiempo, Distancia y tiempo. distancia y tiempo. Eso es correcto. Lo que me sobra es la distancia sobre el tiempo. Y como pueden observar, aquí tenemos ya la fórmula, entonces la que yo voy a necesitar, donde dice que la velocidad es igual a la distancia que divide al tiempo, o sobre el tiempo, ¿ok? Y pueden apreciar que este es lo mismo que acá, ¿sí? Ahora, ya teniendo nuestra fórmula, donde la velocidad es igual a la distancia que divide al tiempo, o sobre el tiempo, entonces yo procedo a cambiar los datos de los valores y obtengo el resultado. Por ejemplo, en este punto de aquí, ¿sí? Que es el primer punto, acá tengo otro punto, ¿no? Vamos a analizar el primero. ¿Qué tengo de distancia? ¿O cuál sería mi dato de distancia? Stalin Guerrero. 28, Eso, correcto, 28. 28, ¿28 qué? 28 metros. Eso, correcto, 28 metros. Y por otro lado, en cambio, tengo acá segundos. ¿Qué es lo que, qué dato tengo?
8. Eso, correcto. 8, ¿qué? 8 tiempo. ¿Tiempo en qué está? En segundo. Segundos. Segundo, ¿ya? Entonces, 28 dividido para 8 es igual a 3.5, ¿sí? Pero esto me queda en qué? En metros sobre segundo. ¿Sí? Metros sobre segundo. ¿Ok? Listo. Y como pueden observar, ya sacamos en este primer punto. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar en el segundo punto. ¿Sí? En el segundo punto, igual vamos a utilizar donde la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Sí, pero ya tenemos otros datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos en el segundo punto? Jessica Ramírez. No, dicen, ya no le entendí. Ya. En el primer punto obtuvimos los datos 28 metros dividido para 8 segundos. En el segundo punto, ¿qué datos? 42 metros, Lice. Eso, 42 metros. ¿Y qué más es el otro dato que tenemos? El 42. Sobre 12 segundos. Sobre 12 segundos. 42 de aquí, ¿no? Y tenemos 12 segundos. Ajá, correcto. Dividido para 12 segundos. ¿Sí? 42 dividido para 12 igual es a 3.5 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, tenemos la definición de MRU, o se puede comprobar la definición de MRU, que la velocidad es constante. ¿Sí? Ustedes saben que una de las características es que la velocidad es constante en este movimiento y que no hay aceleración. ¿Sí? En este movimiento no hay aceleración. La aceleración es nula. ¿Ok? Listo. Entonces, no sé si hasta ahí alguien tenga algún inconveniente. ¿Sí? ¿O estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, listen. Ok. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Y obtuvimos los dos puntos que en este caso nos pide la recta. Una resolución. Ok, listo. En lo que compete la distancia contra el tiempo. ¿Sí? Vamos a ver. En cambio, la velocidad contra el tiempo. ¿Sí? Ahora, en este gráfico, el eje de la Y representa la velocidad en metros sobre segundos. ¿Ok? Vamos analizándolo de una vez. El eje de la Y representa la velocidad en metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la velocidad en metros sobre segundos. ¿Qué eje es este? El de la Y. También nos dice que, en cambio, en el eje de las X está el tiempo en segundos. ¿Ok? Entonces, aquí está el tiempo en segundos. Se puede determinar la distancia recorrida sacando el área de cada triángulo, donde el área es igual a la base por altura. En este gráfico la velocidad es una recta horizontal debido a que la aceleración es igual a cero. ¿Ok? Entonces vamos a analizar. ¿Qué nos pide que analicemos? Por rectángulo. ¿Ok? Este va a ser un rectángulo. El siguiente va a ser un rectángulo y están numerados, ¿no? Rectángulo 1, rectángulo 2 y rectángulo 3. ¿Ok? Y lo que nos pide es sacar la base por altura de cada uno de estos. Es decir, de cada uno de estos nosotros vamos a sacar el área. ¿Sí? Pero nosotros ya sabemos que el área es base por altura. Y va a dar lo mismo que la fórmula. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula? Regresemos otra vez. Regresemos otra vez a nuestro triángulo. ¿Sí? Donde la distancia, en la parte superior tenemos la velocidad
y el tiempo. ¿Ok? Si lo que yo necesito es sacar la distancia, ¿cómo me quedaría? Si lo que yo tomo aquí es la distancia. Velocidad y tiempo. Exacto, pero ¿qué están haciendo esa velocidad? ¿Dividiéndose con el tiempo, multiplicándose? Dividiéndose. Velocidad por tiempo, ¿sí? No está debajo, ¿sí? Está al lado. Recuerden que en la anterior calculamos velocidad y nos quedaba distancia y tiempo, pero la distancia estaba en la parte superior y el tiempo en la parte inferior, entonces ahí había una división. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que nos queda para calcular la distancia es la velocidad por el tiempo. Y ustedes ven aquí que en la recta tenemos velocidad y tiempo. Y vamos a reemplazar los valores. ¿Ok? Por ejemplo, en el primer punto, en el primer rectángulo, ¿sí? Aquí en este punto, ¿qué datos tenemos? Saquemos aparte nuestra fórmula donde dice distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Qué datos tenemos? 15 15 por metros sobre tiempo. No sobre tiempo, está multiplicando 15 metros. 15 por 8. Eso, 15 metros por 8 segundos. 15 por 8 segundos. ¿Ok? ¿Sí? 15 por 8 segundos. Y vamos a tener nuestro resultado, que en este caso va a dar, miren, aquí ya sacó, ¿sí? 120 metros. Porque acá los 15 es 15 metros sobre segundos, ¿no? Recuerden que aquí es velocidad. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos falta es esto que divide a segundos. Y segundos con segundos se me van. Y lo que me queda, el resultado es en metros, que en este caso da 15 por 8, 120 metros. ¿Sí? Entonces, estamos hasta ahí, estamos de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Ok? Y esto tenemos que hacer con... Hasta ahí no. Ya, gracias. Hasta ahí tenemos que... y esto tenemos que hacer con cada rectángulo. Ahora, vamos a analizar el rectángulo número 2. ¿Ok? Y ustedes resolverían el 3 o vamos después resolviendo el 3 con preguntas, así que estén atentos. Vamos al rectángulo número 3. ¿Sí? ¿Ok? Estamos en el rectángulo número 3. Vamos a ir netamente a este punto, que es el pico, ¿no? Entonces, en nuestro rectángulo 3 sabemos que la fórmula que nosotros necesitamos para calcular es igual a la distancia es igual a la velocidad por tiempo. ¿Ok? Dentro de esta fórmula, ¿sí? Nosotros ya tenemos los datos. ¿Pero cuáles son los datos? Solo de este rectángulo nos dice 14, 16 y 18 segundos. ¿Ok? Que tiene. Pero van a escala de 2 en 2. Entonces, 2 y 2, 2 de aquí y 2 de acá, vienen a ser 4 segundos. ¿Ok? Lo podemos hacer matemáticamente. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos de una vez cada uno sobre sus valores. ¿Ok? Entonces, primero tenemos la velocidad. La velocidad aproximadamente es 40. ¿Ya? Entonces tenemos 40, ¿sí? Metros sobre segundos. ¿Ok? Y el tiempo, en cambio el tiempo, tenemos de 14 a 18. ¿Ok? Como no sabemos del valor real, lo que vamos a hacer es al mayor, le vamos a restar el punto menor. Todo esto en segundos, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a dar?
40 se mantiene 40 metros sobre segundos, ¿sí? Que va a multiplicar a todo lo de acá, ¿sí? Entonces hago lo que está en paréntesis. 18 menos 14, ¿a qué me va a dar igual? 4. 4 segundos, correcto. Segundos con segundos se me van. Y la distancia, lo que me queda, es igual a 160 metros. ¿Ok? Tal cual está aquí la respuesta. ¿Sí? Entonces, para yo saber netamente los segundos que implementa en cada recuadro, lo que tengo que hacer es restar el mayor por el menor, ¿sí? De cada punto. 18 menos 14. ¿Ok? Entonces, si vamos a hacerlo de esa manera para calcular, mi pregunta es la siguiente. En este segundo recuadro, ¿ok? En este segundo recuadro, ¿cuáles serían los valores que yo tengo que restar para sacar el dato en segundos? 8 menos 14. 14 menos 8. Exacto, 14 menos 8. ¿Ok? Si ustedes hacen al revés, les va a salir una cifra negativa. Aquí les va a salir una cifra positiva. ¿Sí? Entonces, el dato que yo hago o resto es el mayor restándole al menor. ¿Ok? En este caso me queda 14 menos 8. Y con esto ya tengo el dato en segundos, sí, fijos que necesito yo para seguir realizando la ecuación o la operación, como quieran decir. ¿Ok? En este caso va a ser 6 segundos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna inquietud? No, todo está claro. Sí. Ok, entonces vamos resolviendo, por favor, el tercer rectángulo. Sí. Entonces, vamos haciendo, por favor. Yo les voy preguntando, ustedes me dicen. Diana Franco, ¿qué fórmula necesito? Digna Franco. Ah, perdón, Diana Franco. Ya. Distancia ¿Ya? sobre velocidad. Velocidad sobre tiempo. Por tiempo. Velocidad por tiempo, correcto. Gracias. Muchas gracias. Listo, vamos a continuar. Entonces, ¿qué datos tendría yo? Voy a preguntar a otra persona. Vamos a suponer que justo pega ahí. Por este lado pega aquí. A ver. Eh, vamos con Stalin Guerrero. ¿Qué datos tengo yo, por favor, para yo seguir continuando con la ecuación o la resuelvo? Tengo 30 metros ¿Ya? por 6 segundos. A ver, 30 metros, no. Aquí recordemos, sí, 30 metros está bien, pero aquí falta, ¿no? Recordemos que es velocidad y la velocidad siempre va en metros sobre segundos. Entonces es 30 metros sobre segundos, ¿sí? Eso nos da ya por default, porque así los valores de la velocidad siempre es metros sobre segundos o kilómetros sobre horas. Y si vemos aquí en la gráfica, nos dice la velocidad en metros sobre segundos. Ok, prosigue, entonces sí está bien. Tenemos como datos de velocidad 30 metros sobre segundos. ¿Qué multiplica qué? Que multiplica a 6 segundos, ya que la resta de 14 menos 18, menos 8 es 6. Ok, muchas gracias. Entonces, de esto, ¿no? Que es de los segundos que en cambio tengo en la parte del tiempo. Entonces, está correcto hasta ahí. Vamos haciendo por parte para que no se pierdan, ¿no? Entonces, tenemos 30 metros sobre segundos que multiplica a 14 menos 8, que ya nos dijo su compañero, es 6 segundos, ¿no? Entonces, segundos con segundos ahí se van y la distancia me va a quedar en metros.
Anita, ya se fue, o si está. A Luisa. A Luisa, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto es la multiplicación de aquí? ¿Qué valor nos sale? 180 metros. Exacto, correcto. 180 metros, por favor. ¿Sí? Y este sería nuestro resultado del rectángulo número 2. ¿Ok? Gracias. Como pueden observar, partimos igual de nuestras fórmulas, ¿no? Por eso es importante en física grabarse un poquito las fórmulas, o en este caso, como les di, en este movimiento, un triangulito que se hace más sencillo para la resolución de los mismos. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna inquietud? No, me parece que todo está claro, ¿cierto? Listo. Entonces vamos eh, a continuar. Vamos a ver ahora sí el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también se le conoce como un movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Es un movimiento donde la aceleración es diferente a cero y la velocidad crece o decrece, es decir, aumenta o disminuye de forma uniforme. Tiene una trayectoria recta y la aceleración de un móvil representa la rapidez con la que varía su velocidad. ¿Ok? Vamos a analizar esto un poquito más. Entonces, vamos a ir igual. Vamos a ir con hojita, ¿no? Y con el mismo esfero. Cuando nosotros analizábamos el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros analizábamos al esfero ya cuando está en movimiento. Por eso su velocidad es constante, ¿sí? Y nosotros le analizamos en su velocidad. Pero, ¿qué nos dice este nuevo movimiento? El nuevo movimiento, o el movimiento que vamos a analizarle ahorita, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros ya vamos a analizar, pero va a empezar a recorrer, ¿sí? Desde que el esfero va a empezar a moverse. Es decir, ya va a haber una velocidad inicial, va a haber una aceleración o una desaceleración, dependiendo la fuerza que yo le ponga, y vamos a llegar a un punto, es decir, va a tener una velocidad final, ¿ok? Entonces, esa es la pequeña y gran diferencia del otro movimiento. Adicional a esto, en este movimiento, ¿sí? Ya hay aceleración, hay velocidad inicial, hay velocidad final, hay tiempo, hay distancia, ¿sí? Y también se lo recorre en una línea recta, ¿sí? No estoy haciendo giros, no me estoy curvando para un lado o para otro lado, no, sino que lo estoy haciendo en una línea recta. Esa es otra característica que este movimiento también tiene, ¿no? Entonces vamos a continuar en nuestra segunda ficha. Listo, vamos a ver. Por ejemplo, aquí ya podemos apreciar, ¿sí? Que tenemos ya, vamos a observar, levantó la mano Tania Párraga. ¿Qué necesita? Siga, por favor. Liz, perdón, se me salió del Zoom y no puedo encender la cámara. No sé qué le pasó a mi compu. Me salí de clases, se me salió. Sí, listo, no se preocupe. Gracias. Ya, entonces, como pueden apreciar en este movimiento, como les dije, ya hay una aceleración, ¿sí? Esta aceleración va a tener un intervalo de velocidad sobre un intervalo de tiempo, ¿sí? Va a haber velocidad inicial, velocidad final, inclusive puede haber tiempo inicial o tiempo inicial, dependiendo del grado de complejidad del ejercicio. Por lo general le saben poner solo un tiempo, ¿no? La característica, su trayectoria es recta, tal cual les expliqué en el esfero y el papel. Y la aceleración es diferente a cero y es constante, ¿no? Entonces aquí ya podemos apreciar que hay aceleración. Las ecuaciones para encontrar las magnitudes o las variables que necesitamos son estas, ¿no? En realidad son 4, ¿sí? Esta es una parte de teoría, ya vamos a analizar en la otra clase, en la próxima vamos a analizar ejercicios con las diferentes fórmulas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la ecuación o la fórmula número 1, para nosotros calcular la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿sí? En la ecuación número 2
tenemos en cambio velocidad final al cuadrado, que va a ser igual a velocidad inicial, más 2 que multiplica por aceleración y esto multiplicado por la distancia. La velocidad final va a ser igual a la v, sufijo f, la velocidad inicial va a ser la v, sufijo 0, la aceleración se la representa con A minúscula, el tiempo D minúscula, la distancia con D minúscula, ¿no? Y para el cálculo de la distancia, ¿sí? Vamos a utilizar la siguiente ecuación donde D es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio que multiplica la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Esto solo por favor lo analizan, revisan. Sí, es teoría. ¿Ok? Todavía no vamos a entrar de lleno a ejercicios con movimiento rectilíneo uniformemente variable. Y por último tenemos la parte de actividades. ¿Sí? En su cuaderno, por favor, o en la hoja donde ustedes están llevando la actividad, van a realizar lo siguiente. Recuerde que esta tarea debe incluirse en el portafolio estudiantil y debe enviarse al correo electrónico del docente en formato PDF obligatorio, no enviar por WhatsApp. ¿Ok? Luego de esto, no se olviden de llenar estos ítems, nombre, curso, fecha, número de ficha, ¿no? Ustedes ya saben dónde se obtiene el número de ficha. En la parte de arriba tenemos los datos y ahí está el número de ficha, ¿no? Determine la distancia recorrida de cada tramo. Por favor, recuerden aquí es en cada rectángulo, ¿sí? En cada rectángulo, por favor. ¿Ok? Tal cual lo hicimos aquí en clase, ¿sí? Pero ustedes van a ir calculando uno por uno de esto. Entonces, aquí, por ejemplo, les doy una ayudita. Aquí la velocidad es en 10, aquí la velocidad va a ser en 25 y aquí la velocidad va a ser en 45. ¿Ok? El resto ustedes ya saben sacar, hay que restar el mayor por el menor, ¿sí? Y va a salir el número que necesitamos para seguir calculando. ¿Ok? Esto en el primer recuadro. ¿Para obtener qué? Para obtener la distancia. ¿Sí? Y en el otro gráfico, que es la distancia contra el tiempo, vamos a obtener la velocidad. ¿Sí? Entonces ustedes ya saben, igual aquí solo tomamos estos dos puntos, vemos cuáles son los datos que tenemos en cada uno de los puntos, ¿sí? Y procedemos a calcular con la fórmula que ustedes ya hacen. ¿Ok? Luego tenemos preguntas, por ejemplo, cómo se saca la distancia en el gráfico de velocidad contra el tiempo en MRU, es decir, en este gráfico. Ustedes pueden responder de forma teórica o analítica cómo se saca la distancia, ¿sí? Explican, por favor. ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Ustedes ya saben, ¿sí? Una de esas es que ya presenta aceleración, ¿ok? ¿Cuál es la aceleración? Aquí mismo está en la ficha, sino en la primera también tienen, o si desean pueden consultar también, qué es la aceleración. ¿Ok? La aceleración viene a ser la variación de la velocidad en un determinado tiempo, ¿no? ¿Sí? Y por último tenemos cuáles son las ecuaciones para determinar la velocidad final de mv. ¿Ok? Parte de la teoría, lo que les dije, las nuevas magnitudes que ya se empieza a ver en este ejercicio, en estos tipos de movimiento, la velocidad final era v sufijo f, ¿no? Entonces ustedes ahí tienen de hecho dos fórmulas, ¿sí? Y esa es la que les pide aquí. ¿Ok? Aquí está, ¿no? Cálculo para, ecuaciones para el cálculo de la velocidad final. ¿Sí? Tenemos una, dos. Listo. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna inquietud. No le hice ningún. Ok, muchas gracias. Con todo, verán, les voy a compartir pantalla de lo que es. Déjenme un segundito.
les voy a compartir pantalla de la próxima clase. Entonces, en la próxima clase nosotros ya vamos a ver más de lleno. Ya empezamos a ver, ¿no? Ahora sí, el estudio, el análisis de este movimiento, ¿no? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces, aquí ya como ustedes pueden apreciar, tenemos más fórmulas, ¿sí? Aquí sí ya no hay triangulitos ni nada que nos pueda ayudar de alguna otra manera. Entonces aquí sí, como les dije, la física se compone más de fórmulas y tienen que ir almacenando en un ladito donde ustedes tengan una tipo ayuda didáctica, ¿no? Entonces aquí tenemos en total 4 fórmulas y aquí podemos calcular las diferentes magnitudes, ¿no? Por ejemplo, velocidad final, distancia, velocidad final. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar para calcular los ejercicios, ¿no? Listo. Adicional a esto, pues ya lo vamos a analizar un poquito más. Lo voy a tratar de hacer de una forma didáctica donde a ustedes se les haga sencillo analizar el ejercicio. Todos nuestros ejercicios van a tener los 5 puntos que ya saben, que es datos, incógnitas, la gráfica, la fórmula o fórmulas y la parte de la solución. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros veríamos en la próxima clase. Ok, si no sé si alguien tiene alguna inquietud, les recuerdo, por favor, para esto les voy a compartir pantalla de la ficha. Ustedes tienen que imprimir la ficha, almacenar la ficha y resolver a mano la parte de actividades, ¿sí? La parte de actividades va a mano. En este caso, por favor, pueden recortar los gráficos y pegar en las hojas que van a resolver las actividades, ¿sí? Para que no estén dibujando, ¿ok? Pueden recortar el gráfico y pegar, ¿sí? Y si están llevando en cuaderno las... Listen, Sí, dígame. disculpe una pregunta. ¿Sí podemos pegar la teoría en el Sí. cuaderno? A los que están llevando teoría en cuaderno, pueden imprimir la ficha, recortan al ras de aquí de este recuadro o del marco y pegan en sus respectivos cuadernos. ¿Ok? Lo que sí tiene que ir a mano netamente es la parte de actividades, por favor. ¿Sí? Y esto ustedes toman foto, pasan a PDF y en vez de mandarme al WhatsApp como antes mandaban en básica, ahorita mandan al correo electrónico que es profejon11@gmail.com. Con todo, yo siempre les comparto la ficha, el video de la clase y el correo electrónico. ¿Ok? Activen sus cámaras, por favor. Ok. Y si nadie tiene inquietud, eso sería todo de mi parte. ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna inquietud? Listo, eso sería todo. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Que tengan una linda jornada. Muchas bendiciones y cuídense bastante. El deber es hasta el miércoles, ¿sí? Al correo. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias.